Hola muchachos, bienvenidos una semana más a mi canal. Realmente un capítulo triste, pero que quiero dejarlo en el recuerdo a modo de tributo. Y es que pues realmente, aunque la vida de Akira Toriyama no significa el fin de Dragon Ball y siempre va a quedar su legado, pues sí es inevitable sentir un poquito de nostalgia, ese nudo en la garganta, de saber de que pues el creador, el artífice de semejante historia y de semejante anime, pues ya ha partido. Entonces con ustedes simplemente es como compartir cuál fue mi experiencia, el significado de Dragon Ball a lo largo de mi vida. Y me quiero remontar mucho en la época de los 90, esa época mágica donde tuvo cabida mi infancia, en esa época donde no existía el internet, o yo no tenía acceso al internet, y donde era todo como tan mágico, donde uno dependía más de la experiencia de lo que su televisora regional mostrara, y pare de contar, donde no era fácil adquirir un anime totalmente completo, donde me acuerdo mucho que lo daban entre semana antes de la hora del noticiero, como a las 6, 6:30 de la tarde, y daban como la primera parte del anime hasta donde Pilaf invoca a Shenlong, y ahí volvían y repetían el anime, pero que era una serie como tan innovadora en el sentido de la aventura, tan carismático los personajes, que siempre me generó pues una gran curiosidad por saber qué había más allá. Después de esa época en que la vi en televisión nacional acá en Colombia, creo que en esa época daba el canal A o canal 1, no me acuerdo bien cuál canal, pues llegó algo que acá pues, los que sean de Bogotá seguramente entenderán, y era que llamábamos la perubólica. Básicamente era como un sistema de televisión por cable, pero que era algo como piratongo, y teníamos acceso a canales mexicanos, peruanos y de varios países de Latinoamérica. Desconozco cómo era el funcionamiento, pero así se dio. En esa época recuerdo mucho que a través de un gran programa que se llamaba Karina y Timoteo en el canal América de Perú, fue donde pude ver como la continuación de Dragon Ball, pero específicamente más me acuerdo que de la saga de Piccolo, Daimaku. Lo de la Patrulla Roja para mí sigue siendo algo innovador, porque no la tengo en la cabeza como pues ya voy a hablar de Dragon Ball Z. Entonces fue ver todo ese tema de Piccolo, y era algo muy interesante porque en esa época pues yo estaba en colegio, en primaria y empezando el bachillerato, como muchos años el tema de Dragon Ball acá. Y me acuerdo que acá, aunque repetían y repetían los capítulos, pues empezaron a llegar los dichosos álbumes, y pues realmente acá les voy a ir mostrando que es lo que poseo y todo pues de la época. Y entonces nos adelantaban esas aventuras que nosotros no teníamos acceso en la televisión, porque no llegaba acá. Entonces cuando ya tuve acceso a América y ver pues el tema de los torneos, el tema de Piccolo, que es increíble esa saga pues del Goku joven, ¿no? Entonces pues significó mucho para mí. En ese orden de ideas después llegó pues la época de Dragon Ball Z, y fue un salto con un tinte un poco más serio, no tanto de aventura, pero más de fuerza, más de pelea. Y pasó lo mismo, lo daban acá, lo repetían, llegaban MQCI, pum, devuelvas. Ah, no, mentiras, creo que acá llegaba hasta Garlic Jr. y se devolvía. Y a través de un canal que se llamaba Canal 5 mexicano, me acuerdo que fue por donde yo vine a ver por primera vez como la continuación, la saga de los androides y de Cell. Y eso fue para mí mágico, y creo que es a día de hoy mi saga favorita, por lo que significó, porque en esa época ya estaba yo tan conectado con Dragon Ball, que ese misterio y esa forma de ver los capítulos pues causaban mucha ansiedad, y para mí fue mágico el tema de los androides, tanto así que no me acuerdo por qué, pero me acuerdo que los daban como a las 7:30, 8 de la noche, hora local de Colombia, pero a través de un canal mexicano.
entonces no era tan fácil, digamos, en mi caso, porque pues yo cumplía ahí con unos horarios de, de estudiante de colegio donde lo mandaban a uno a dormir temprano, etcétera. Entonces, y donde el televisor era compartido de toda la familia, pues no era como que la familia, no, venga, veámonos Dragon Ball, seguramente a esa hora estaban dando noticias, mi papá estaba viendo otra cosa. Entonces no fue fácil el tema, pero ya después, pues, a través de Magic Kids y otros temas, pues fue posible verlo. Pero el tema acá es que creo que fue una serie que abrió totalmente las puertas para que se hiciera más famoso el tema del anime, de que fuera, no sé cómo se manejarían los negocios en esa época, porque no habían pues plataformas de stream como las hay ahora. Supongo yo que las cadenas televisivas pagaban unos derechos por retransmitir esas series, pero al mismo tiempo era un poco complicado porque aparte para retransmitir pues tenían que seleccionar algo muy bueno, porque tenían que hacer sus doblajes y demás. Entonces fue increíble, pero yo creo que Dragon Ball ha sido y será por mucho tiempo pues la serie más significativa y más importante a nivel mundial. Es increíble ver pues que ha pasado 2 días desde esta noticia y ver reaccionar pues obviamente muchos amigos, muchos conocidos de la época, pero pues también en general todos los grupos en los que ando, que de videojuegos, de anime, de vainas geek, pues todo el mundo como reaccionando. ¿Qué comentar de eso? Pues bueno, pues una serie muy buena, como repito, la primera parte del Goku pequeño, de este Goku de Dragon Ball, o sea, es muy buena, es más de aventura, es súper chévere la vaina, pero he de confesar que yo no me la sé al derecho y al revés. Vuelvo y repito, hay una parte de la Patrulla Roja que creo que para mí, creo que ni la vi. Entonces, lo que pienso hacer es pues verla de inicio a fin, la primera parte de Dragon Ball. En cuanto a Dragon Ball Z, en cambio, por tantas veces que la iniciaron y la reiniciaron acá, después a través del canal mexicano, después ya llegó a Colombia en diferentes canales y remisiones, en fines de semana, entre semana. Yo creo que Dragon Ball Z me la he visto fácilmente unas 5 veces. En su momento, como lo digo, a través de Canal 5, pues la parte de los androides. Así que yo tenga puntual en mi época de universidad, cuando acabé, estaba haciendo la tesis, que me tomé ahí como un tiempito. Me acuerdo que acá un canal que se llama City TV la daba todos los días, como desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, puta, en maratón. Entonces eran como 5 o 6 capítulos. Y me acuerdo que me la vi como 2 veces porque 3 semanas estaba haciendo ahí cosas y ponía los capítulos puntualito, Hace unos años Canal 1 tenía una franja de anime los fines de semana, sábado y domingo, que daban Saint Seiya, la saga de Hades, y también estaban repitiendo Dragon Ball Z. Entonces la Z sí, la verdad, me la sé al derecho y al revés, y pues súper bien. Para mí, fantástico siempre todas las sagas, pero para mí pues la que más significado tiene, la de los androides y Cell, por la demora y el hype que generó en mí poder tener acceso a eso. ¿Qué más decir? Videojuegos, bueno, también en la época en que empezó acá el PlayStation 1, me acuerdo que uno veía ese Dragon Ball Z Final Bout, o es Dragon Ball GT Final Bout tal vez, bueno, esos polígonos y los comandos y demás, muy interesante, muy buenos recuerdos relacionados con esto. El tema ya después de Dragon Ball Kai, pues la verdad no vi eso nunca como interesante para mí, una serie creo que más resumida. Desconozco mucho si vale o no vale la pena, pero pues creo que me quedo con la clásica. GT no me pareció mala, mucha gente como que la tiene como que es lo peorcito, pero creo que trataba como de retomar un poco el tema tanto de la aventura de la Dragon Ball clásica, pero con vainas ya de peleas y vainas más serias, pues de la Z, ¿no? De ahí rescató mucho la transformación del Super Saiyajin nivel 4 de Goku, donde me pareció que era un diseño espectacular y que creo que supera por mucho lo del Super Saiyajin Blue y Dios y el Ultra Instinto y demás.
pues recientemente diría yo, bueno, acá que hace 4 años, 3 años, no me acuerdo, vi a Dragon Ball Super, pues la verdad, interesante, chévere ver el tema, de que siguió, de que lo retomó, pero pues ya no era lo mismo realmente, ya no tenía, como que le falta algo. Sin embargo, pues interesante que lo expandan. Y en cuanto a ovas y películas, también fue una cosa bien interesante. En los mismos 90 era muy difícil que las ovas las pasaran por televisión. Entonces yo no sé cómo hacían, pero en unas tiendas de barrio que habían acá en Bogotá en su época, que uno alquilaba los cassettes de Betamax o de VHS, habían algunas ovas ahí. Entonces me pareció muy chévere poder haber tenido acceso a eso. El tema es que, y lo dirán, muy seguramente mis amigos de la infancia ni saben que subo yo videos a YouTube ni nada de eso, pero pues son como que los gratos recuerdos de uno acordarse que pues realmente la época del colegio y todo, uno cambiaba las fichas y hablaba de la serie, y el día siguiente la conversación era wow, siguió el capítulo y pasó esto y aquello y joda con eso. O sea, todo atado a Dragon Ball, que sí, en mi caso personal todo iba atado a Caballeros del Zodiaco, Supercampeones, Dragon Ball. Diría que ese es el top 3 de vainas influenciadas en mi infancia, pero estaban las series. Pero entre esas tres y algo brilla, y a lo largo del tiempo, y que todo el mundo conoce, el Dragon Ball. Entonces, nuevamente, una tristeza que su autor pues, se haya ido y de una forma como tan repentina. Pero digamos que el legado queda, la serie queda, y aunque la estaba retomando, también desconozco eso, también queda como tarea leer el manga que seguía en publicación, y creo que había una saga de Moro y otra de, no me acuerdo, otro Saiyajin que aparece ahí. Eso para mí es desconocido, pero es que no genera tanto hype como lo clásico, como lo anterior, como lo que significó en su momento. Y bueno, muchachos, los leeré en los comentarios. Sé que para mucha gente sentirá lo mismo, que es ese nudo, esa nostalgia, pero queda el legado. Y lo que les digo, en mi caso, ¿yo qué voy a hacer? Voy a volver a ver Dragon Ball, la primera saga. Y muy seguramente cuando acabe esa, vea Dragon Ball GT, porque creo que son las dos que no he visto, no las he repetido, no me las sé al derecho al revés, como el caso de la Z. Para finalizar, el legado queda, el personaje Goku queda. Creo que al igual que para los videojuegos lo que es Mario Bros, muy seguramente para el anime es Goku. Y eso a lo largo del tiempo creo que lo vi en diferentes noticieros, artículos y demás. Muy seguramente, así como yo, el que me está viendo le puede preguntar a sus papás que si saben quién es Goku, y le van a decir que muy seguramente saben quién es. Entonces eso es un gran, o dice mucho, de un legado. Los invito nuevamente, creo que en la descripción voy a dejar un link que encontré en uno de los grupos donde supuestamente está subido toda la serie. Entonces va a ser bastante interesante y útil para aquel que de pronto quiera tener acceso y ver. Y sabiendo que el canal y los que me siguen pues son más por el lado de One Piece, pues no importa, o sea, son legados que quedan, son vainas que debemos tener presente, que pues, nadie es inmortal, que a diferencia por ejemplo de quitar un Great Berserk donde quedó la obra inconclusa, pues Dragon Ball, vuelvo y repito, aunque sé que estaba en emisión, que retomaron, pues no es como que quede, o sea, es como un agregado después de la serie. Entonces pues el mensaje diría como que en One Piece pues esperemos que no pase nada, que nos puedan dar ese final de lo principal del One Piece, y que si después el autor decide continuar, hacer spin-offs o continuación, lo que sea, pues bueno, pero que no nos dejen en ascuas, porque es que se siente un vacío terrible. Lo digo por Berserk, y aunque no soy tan fanático y no significa tanto como si lo significó Dragon Ball para mí a lo largo de mi vida. No siendo más, muchachos, y para no extenderme tanto, creo que voy a meter un corto de los álbumes de la época. Tal vez algunos de ustedes los identificará y en sus países también tuvieron acceso a ellos.
y nos estamos viendo nuevamente, retomando después de esa pausa. Veremos qué pasa con One Piece, veremos qué pasa con el Gorosei. Bueno, como bonus track, muchachos, pues estos son los álbumes de la época fantástica. No están llenos ni mucho menos, pues actualmente incluso busco láminas para tratar de completarlos, pero pues son como los originales de la época. Entonces dense cuenta que en esa época solo fueron 2 de Dragon Ball, de la serie que acabo de decir, de las aventuras, así que le faltan fichas. Después llegaron la Z y estos fueron los causantes como de los spoilers de la época, porque obviamente uno se enteraba de vainas que acá en Colombia no habíamos tenido acceso a verlas. Y es que es increíble como en esa época incluso amigos que sí tenían acceso de pronto a ese canal 5, pues le contaban a uno, no, es que mostraron esto, acá pasa esto y tal. Yo creo que una de las razones en serio en la casa de haber tenido perubólica fue Dragon Ball. Joder y joder con que no, yo como no voy a tener acceso a esa vaina. Y joda para que pusieran perubólica. Bueno, también decir que Karina y Timoteo me gocé mucho el Chavo del 8 porque estaba en esa franja. Esto es la verdad, pues fue un lote que encontré 5 y 6 porque en la época yo coleccioné los 2 primeros y del Z del 1 al 4. El Dragon Ball Z 5 y 6, no, ya en esa época yo no coleccionaba los álbumes. Y este también llegó con un lote, pero tenía toda la información en su momento cuando estuvo. Simplemente que este álbum era como más costoso de lo normal. Decir que de los primeros casi toda la editorial era Navarrete, entonces mucha gente que ve acá, yo creo que si está en otros países diferentes a Colombia, igual tuvieron acceso a pues a estos álbumes. Sí, Navarrete sea. Como bonus track, muchachos, estos sí no eran oficiales, pero pues igual tiene todo el valor del mundo. Y fueron estos álbumes más baraticos, pero que incluso traían láminas de las películas. Estos para mí tienen un significado increíble. Estos ni siquiera eran autoadhesivos, tocaba echarles pegamento, ¿sí? Y eran pues más láminas, nada plastificadas, pero para mí son joyas de la corona. Y bueno, a modo de tributo, espero que si los están viendo y los reconocen, pues súper bien, chévere. Larga vida Dragon Ball.